Callejas, experto en competencia, nos va a hablar sobre las prácticas concentradas en el sector financiero y su impacto en la economía. Por favor. Bueno, primero buenas tardes. Una corrección del título, es las prácticas concertadas, no concentradas. Lo que vamos a hablar prácticamente es del daño que tienen los carteles, no solamente en el consumidor final, sino en el consumidor intermedio, y quisiera terminar utilizar a lo menos esta analogía económica para, bajo el caso de la cartelización de la tasa LIBOR, que el 14 de diciembre del año anterior envió el Statement of Objections, la Comisión Europea, a 6 bancos implicados. Bueno, vamos a ver más adelante. Antes de esto quisiera hacer una breve aclaración de la importancia que tienen estos temas. Mucha gente tal vez no se dará cuenta del rol tan parecido que puede tener la investigación en prácticas anticompetitivas y la investigación en tema de lavado de activos. Estas dos ramas, digamos, del análisis de la economía requieren un conocimiento profundamente técnico, no solamente del funcionamiento de los mercados, sino de la interacción de los actores que hay en estos mercados. Y la formación de los profesionales en este tipo de ramas es vital para que estas instituciones puedan generar resultados y frutos a mediano y largo y corto plazo, ¿no? Entonces, sí sería importante que las facultades de Economía y Derecho, Administración, Auditoría, etcétera, preparen a profesionales especializados en este tipo de investigaciones y este tipo de tareas. Bueno, con este paréntesis empiezo con mi presentación. Está formada en 3 partes. En la primera hago un resumen pequeño del caso que les mencioné sobre los carteles en la tasa Eurolibor y Libor. Y después, sabiendo un poco la casuística, vamos a bajar hacia el análisis de cómo se generan las afectaciones a la economía real por parte de los carteles. En este caso, y termino con las conclusiones contextualizando estas afectaciones en el mercado financiero. Bueno, este es uno de los casos más grandes que se han encontrado en tema de cartelización en el mundo, ¿no? Entre el año 2005 y 2008, la Comisión Europea encontró que existía un cartel formado con el fin de manipular el mercado de derivados financieros en el espacio económico europeo a través de la fijación de la tasa Eurolibor y la tasa Libor en yenes, que sería la Tibor. ¿Qué es esta tasa Eurolibor? La tasa Eurolibor es la tasa de interés a la cual que se dan los préstamos interbancarios en instituciones financieras que se encuentran operando en la Comunidad Europea de Naciones. Esta tasa es utilizada como referencia, ya que el fin de los préstamos interbancarios es suplir ciertas necesidades de liquidez que tienen los bancos. Entonces, estas tasas, al ser tasas hacer transacciones bastante seguras y en corto plazo, las tasas tienden a ser bajas, y se usan estas tasas de interés, se usan como referentes para el desarrollo de otro tipo de tasas de interés, sean hipotecarias, sea para la valoración de activos, para la valoración de futuros, swaps, etcétera, instrumentos financieros que se usan generalmente en mercados financieros avanzados. ¿Quiénes estuvieron investigados? De estos 8 bancos estuvieron investigados. Barclays, Deutsche Bank, Royal Bank of Scotland, Société Générale, UBS, JP Morgan, Citibank y el broker RP Martin. Estos 8 bancos son los que concertaron para manipular las tasas de Eurolibor. ¿Y cómo hicieron esta concertación? La tasa Eurolibor se fija en función de un promedio de tasas de interés que reportan algunos bancos europeos, y lo que se hace es eliminar el 15% más alto y el 15% más alto, terminando con un promedio. Entonces, la manipulación es muy sencilla, ya que simplemente se maneja la dispersión entre las tasas de interés y se podría artificialmente fijar una tasa promedio. ¿Cuál fue la multa? Y esto es importantísimo. La multa es de 1.712.468.000 euros divididos entre estos operadores. ¿Quiénes no tuvieron multa? Barclays y UBS. ¿Por qué? Porque se acogieron al programa de clemencia. No sé si mucha gente aquí esté familiarizado qué quiere decir esto, pero el programa de clemencia lo que quiere lograr es que los miembros de un cartel delaten a sus compañeros
bajo la compensación de la eliminación del 100% de la multa. ¿Cuál es la afectación? Ya conversamos, una manipulación de las tasas de interés Eurolibor y la Libor en yen, la Tibor. ¿Quiénes son las víctimas? Las víctimas yo las dividí en 4 grupos, tal vez hayan más, tal vez menos, pero digamos que por términos conceptuales y nos sirven estos 4 y por términos didácticos nos sirven estas 4 víctimas. Las primeras son grandes empresas de diferentes sectores que han colocado deuda con las instituciones involucradas. Han colocado deuda en los mercados de valores en función de una tasa de interés ficticia. Daños a nivel global, todo aquel que ha comprado un futuro, un swap, cualquier instrumento financiero, cualquier derivado financiero emitido por estas operadoras, por estos 8 bancos fueron afectados. Propietarios de viviendas hipotecarias vinculados a la tasa de Eurolibor. Muchas hipotecas tienen tasas variables y esas tasas variables están atadas del Eurolibor, es decir, sube el Eurolibor, les sube la tasa de interés dentro de sus hipotecas. Y por último, bancos que no participaron en el cartel, bancos que tal vez estaban realizando operaciones interbancarias y por ende se ajustaban al Eurolibor. ¿Cuál es el marco jurídico en el Ecuador? Voy a usar un ejemplo de afuera con un poquito de la legislación de aquí, solo para temas de contextualizar. El artículo 71 de la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado establece que después de las sanciones por razones de competencia, los afectados pueden establecer responsabilidades civiles. ¿Qué quiere decir esto? Que si después de que se detecta un cartel, la superintendencia puede imponer una multa que lo que hace es de cierta manera restituir el daño provocado al mercado. Pero es importante tener en mente que en competencia el bien jurídico protegido es del mercado, no son las instituciones per se. Entonces, una institución que haya sido afectada no tiene acceso a esa multa establecida por la superintendencia. En este caso, lo que tiene que hacer para que se le repongan sus daños es realizar una acción civil de daños y perjuicios que se realiza ya en otras instancias legales, no en la superintendencia. ¿Quiénes podrían ser los afectados? Hay 2 tipos de afectados, el comprador directo y el comprador indirecto. Lo que estamos queriendo un poquito contextualizar es una situación económica como esta, donde tenemos del cartel que opera en una parte alta de la cadena de producción, vende su producción a un intermediario que puede ser una empresa manufacturera o etcétera, que usa los bienes producidos por el cartel como insumo, fabrica su propio bien y lo entrega al consumidor final. En este caso tenemos, no sé si es que tal vez un puntero o algo. Tenemos que el traspaso del cartel al comprador directo es del 100%. Si es que yo hago un aumento en mis precios, el comprador directo asume ese 100% del traspaso del precio. Pero del comprador directo al comprador indirecto, al consumidor final, puede ser que ya ese traspaso se disipe. No puede ser que no pase el 100%, sino el 80%, el 90%. Y ya vamos a ver a qué se debe este tema, esta disminución del traspaso. Como podemos ver en la primera frase que está ahí en esa diapositiva, la manera tradicional de calcular el daño que provocaba un cartel era multiplicando la diferencia de los precios por la cantidad demandada en ese espacio de tiempo. Me explico, si es que la tasa de interés, bueno, utilicemos un ejemplo un poquito más fácil, supongamos un cartel del cemento, si el cemento costaba $5 y existe una colusión para subirla a $7, la diferencia en precios son $2. Si es que en el intervalo de tiempo que duró el cartel, la cantidad demandada fue de 100 sacos, tendríamos que la afectación serían los $2, por los 100 sacos serían $200. Esta es la manera tradicional de calcular una afectación del cartel. Lo que quiere decir que el cartel debería restituir estos $200 al mercado, a los consumidores directos y al consumidor final. Pero en realidad es el daño que se está causando. Nosotros, bueno, esperaba ver más estudiantes de economía sinceramente, pero digamos que los estudiantes de economía sabemos que un costo que es importante para nosotros es el costo de oportunidad y la pérdida de bienestar social es un costo y es un costo de oportunidad. Entonces, no solamente un costo como este que sería un costo prácticamente contable, sino un costo también de pérdida de bienestar social y un costo de oportunidad es algo que tiene que ser cuantificado en este tipo de daños. Voy a empezar a elaborar un poquito el modelo sobre el cual
quiero yo dejar algunas conclusiones sobre cuál es la verdadera afectación de un cartel. Para eso voy a hacer ciertas consideraciones. Primero, la invitación era también de la Asociación de Escuela de Economía, entonces si estamos en una facultad de Economía, deberíamos hablar de economía. Después, que el análisis teórico que voy a hacer ahorita sobre la afectación del mercado al consumidor directo y al consumidor final, si bien ahorita es teórico, existen varias metodologías econométricas para hacerlo práctico y lograr determinar la cuantía de la multa. Voy a hacer un poquito más rápido por temas de tiempo. ¿Cuál es el modelo que yo quiero hacer? Vamos a tener supongamos que tenemos un proceso productivo donde interviene un productor, un intermediario y un consumidor final, tal cual teníamos en la gráfica anterior. El proveedor es el que colude sobre los costos y esos costos son asumidos por el intermediario que genera su producción y su producción es traspasada al consumidor final. Esta ecuación que tengo yo aquí, la primera es del beneficio que tiene el consumidor directo, que es P por Q menos C por Q, ingreso marginal menos costo marginal, igual al beneficio, ¿no es cierto? El sobreprecio que genera el cartel pasa de C, del costo que es C, del costo marginal de C, a CD, que es del costo marginal más un diferencial. El daño que genera un cartel en este esquema se da a través de dos fuentes. El sobreprecio tradicional, que es el que está ahí, el que acabamos de ver, la diferencia del precio por la cantidad demandada en el tiempo del cartel, y la pérdida de consumidores por el traspaso del sobreprecio. Ahora sí es un poquito importante que me sigan. Cuando un insumo sube de precio para un comprador intermedio, el comprador intermedio, este insumo tiene una demanda en sí misma. Entonces, si sube el precio del insumo, la demanda de mi insumo baja. Por ende, si yo tengo menos insumo, también tengo menos cantidad producida. Estoy demandando menos insumo, produzco menos, y si produzco menos, esto genera un aumento en el precio. Entonces, ¿qué tenemos? Que sube el precio del insumo, baja la cantidad demandada de ese insumo por la ley de la demanda, ¿no es cierto? Suben precios, baja cantidad. Al tener menos insumos, genero menos producción. Una caída en la producción me genera una subida en los precios, ¿no es cierto? Entonces, el hecho de que yo caiga, que mis precios suban, me genera una pérdida de clientes, y este es el segundo efecto que yo quiero resaltar aquí. El primero es el sobreprecio tradicional, que se da por el traspaso de los costos que yo tengo de mi producción, le traspaso al consumidor final. Y la segunda es por la pérdida de consumidores debido a ese aumento en el precio. En esta gráfica es un poquito más fácil de revisar eso. Si vemos, cuando tenemos la línea azul, ¿no?, que dice el costo en tiempo cero, vemos que el precio se fija en donde está, aquí está un typo, donde dice P1, ¿no es cierto? Ese va a ser mi precio, debería ser P0, pero está P1. Ese va a ser mi precio. El momento en que yo subo, y toda el área que está de morado y ese cuadradito en la mitad que es morado con amarillo, todo eso es la ganancia que tiene el comprador indirecto. Es la diferencia entre el precio y el costo multiplicado por la cantidad, ¿no es cierto? Es justo el área. Ahora, cuando sube el costo, pasa de C0 a C1, vemos que el precio pasa de P1 a P0. Se aumenta el precio, por ende la cantidad se disminuye, ¿no es cierto? Y tengo una ganancia mucho menor, que es el cuadradito que tengo ahí con amarillo. Ahora, ¿cuáles son los efectos que esto genera? Estoy en el gráfico de su izquierda, ¿cierto? Sí. La parte que está con el amarillo, con el signo más, es lo que gana el productor intermedio. Gana cierta cantidad de dinero porque sube los precios, ¿no es cierto? Entonces tiene un efecto ingreso. Sube los precios, gana más plata. Tiene abajo, entre la línea punteada hacia el eje de donde está el precio, esa es la pérdida en costos, ¿no es cierto? El costo le sube a él, entonces esa área que está como morada ahí es una pérdida para el consumidor intermedio porque sus costos suben. Y por último, el último rectángulo morado que está de la línea punteada hacia la izquierda, perdón, esa representa la pérdida del volumen en consumidores, que sería el costo de oportunidad del comprador indirecto. Es el costo de la subida de precio. Cuadrado.
Listo. Entonces, ¿cómo cuantificamos el impacto del cartel? Vemos que el costo, el sobreprecio que tiene el comprador, que emite el comprador final hacia el mercado, es positivo, pero es asumido por el consumidor final. Es lo que está con amarillo ahí. Entonces se eliminan esos dos. El sobreprecio que yo le paso, que es ganancia para el comprador intermedio, es pérdida para el consumidor final, se elimina ese efecto. El costo, la subida del costo en el insumo se traspasa directamente hacia el daño. O sea, ese costo es asumido por el comprador intermedio y nunca más es restituido hacia nadie. Y la pérdida de margen, que es lo que está en morado, al lado de acá. El comprador intermedio pierde clientes, lo que hace que su operación se vuelva mucho menos rentable. Entonces, el verdadero impacto del cartel es la subida del costo más la pérdida de margen, que es el costo de utilidad, el costo de oportunidad. Ahora, ¿cómo realizamos este análisis ya en términos teóricos? Lo que tenemos que hacer es ver cómo el costo de ese insumo impacta en el beneficio que tiene el comprador intermedio. Es fácil, ¿no? Pues, serían más economistas, pero es simplemente la derivada de la función de ganancia del comprador directo, la derivada con respecto al costo, que sería el costo del insumo. Y tenemos que a la final, que el impacto de la subida del costo se puede evaluar a través de 3 indicadores. La primera, que es el traspaso de precio. ¿Qué quiere decir esto? Es cómo cambian mis precios cuando mis costos cambian. Si es que yo traspaso todo el costo, ¿no es cierto? Si a mí me incrementa el costo en una unidad, ¿cuánto de ese incremento yo le traspaso al consumidor vía precios? El primer elemento que tenemos aquí, ¿no? Con la primera bolita. La segunda es el índice de Lerner, que de cierta manera nos está explicando cuál es el nivel de competencia dentro del mercado del consumidor intermedio. ¿Qué mide este índice de Lerner? Mide prácticamente el poder de mercado. El índice de Lerner toma un valor de 0 si estamos en competencia perfecta, porque si ven en la parte de arriba nos está diciendo que es el precio, tenemos el precio menos el costo marginal, y nosotros sabemos que en competencia perfecta el precio es igual al costo marginal. Eso se hace 0, entonces el índice de Lerner en competencia perfecta es 0. En monopolio, el índice de Lerner es igual a 1 sobre la elasticidad de la demanda. No está demostrado eso, pero créanme que es así, ¿no? Entonces, tenemos 2 benchmarks, ¿no es cierto? 2 marcas, competencia perfecta contra monopolio, y en el medio tenemos lo que se llama competencia imperfecta, ¿ya? Entonces, va a depender, ya tenemos 2 elementos, primero de la tasa de traspaso del precio, segundo del esquema de competencia en el mercado, y tercero, de la elasticidad precio de la demanda, ¿no es cierto? Entonces, la elasticidad precio de demanda, ¿qué es? Es la variación de mi cantidad demandada, la variación porcentual de la cantidad demandada cuando existe una variación porcentual del precio. Me explico. Si es que el cemento costaba $5, subo yo a 7, la cantidad demandada, el aumento en el precio fue de más o menos el 40%. Si es que ese es un aumento en el precio, y si mi cantidad demandada pasó de 400 sacos a 200 sacos, hay una disminución del 50% en mi cantidad demandada. Entonces la elasticidad cruzada sería la variación en la cantidad, el 50% dividido por el 40%, y ahí sacaría yo cuál es mi elasticidad, ¿no? Es el concepto prácticamente. Entonces, ¿qué sacamos de aquí? Que la afectación de un cartel hacia el comprador directo se da a través de 3 variables que yo tengo que analizar. Primero, el traspaso del precio, cómo el costo de mis insumos afecta a mi precio. Segundo, el nivel de competencia en el mercado. Es una competencia perfecta, monopolio, oligopolio, Bertrand con restricción de capacidad, etc. Y a través de la elasticidad precio de la demanda. Esos 3 elementos tengo que tomar en cuenta para poder cuantificar el daño hacia el comprador directo. ¿Y por qué es importante esto? Porque cuando un comprador directo se acerca a una corte civil a demandar por daños y perjuicios de un cartel, va a querer que le reconozca el 100% del incremento del costo. Pero este pago no necesariamente es del 100%, porque es parte de ese incremento lo está pasando hacia el consumidor final. Entonces no es que le debe el 100% del costo del incremento, sino que es una fracción mucho menor, y esa fracción va a depender de los 3 elementos que les he mencionado antes. Esto está explicado.
Entonces, ¿cuál es el efecto del cartel? El cartel tiene dos efectos en el comprador directo. El primer efecto, que es la tasa de traslado del precio. El precio, el costo no se traslada directamente al consumidor. Y el segundo efecto es la pérdida del margen de ganancia. Los dos efectos, ¿no es cierto?, que habíamos mencionado antes. ¿Cómo funciona el primer efecto? Que está representado aquí por la letra griega tau, ¿no es cierto? El primer efecto, que es cómo afecta cómo varían mis precios cuando varía mi costo, depende otra vez de los mismos tres factores. El primero, la tasa de traslado de precio, que prácticamente es la elasticidad de la oferta. ¿Qué quiere decir la elasticidad de la oferta? Cómo varían mis precios cuando varían mis costos, similar a la elasticidad de la demanda. ¿Qué quiere decir esto? Si la oferta es muy elástica, y aquí el concepto un poquito se da la vuelta al de la demanda. En la demanda, una oferta elástica significa que ante cambios pequeños del precio hay cambios grandes en la cantidad. En la oferta se cambia el concepto. El concepto te dice, cuando una oferta es elástica, quiere decir que ante cambios en los costos tu cantidad producida no varía. O sea, ante cambios pequeños en tu cantidad producida, tu costo varía bastante. Entonces, si tengo una industria que la elasticidad de la oferta es altamente elástica, es decir, que cuando cambian mis costos, mis cantidades casi no cambian, la firma tiende a traspasar gran parte del incremento en el precio. ¿Por qué? Porque los costos cambiaron, pero su cantidad producida no cambió. Entonces, todo ese cambio en el costo tienen que traspasarlo hacia el cliente, primera cosa. Segunda, elasticidad de la demanda. ¿Qué quiere decir esto? Si es que un operador que acaba de asumir un incremento en sus costos de producción, ¿qué tanto puede traspasar esos costos hacia el consumidor final? Y eso va a depender de la elasticidad de la demanda, porque si él sube mucho el precio, su cantidad va a caer considerablemente. Entonces, si es que existe un operador que tenga una demanda, que enfrente una demanda inelástica, va a tender a traspasar menor cantidad del incremento del costo. ¿Por qué? Porque si es que hace un traspaso al incremento del costo, va a perder mucha cantidad. Entonces, asume esa pérdida en la diferencial del costo de su insumo. Y por último, el grado de competencia. El grado de competencia aquí es importante porque si es que hablamos de competencia perfecta, prácticamente el margen de ganancia es cero, ¿no es cierto? El precio es igual al costo marginal, por ende, no tengo ganancia. Entonces, si es que me suben los insumos, yo no tengo un margen de dónde sacar cierta rentabilidad para asumir ese margen. Por ende, en competencia perfecta yo traspaso todo el incremento del precio, ¿no es cierto? Sube el costo y el precio tiene que igualar ese costo en competencia perfecta. ¿Qué pasa en el monopolio? En el monopolio cuando varían los costos, como tengo un margen bastante amplio, yo puedo asumir esa variación en el costo mediante la disminución de los márgenes y puedo mantener el precio. ¿Y por qué a un monopolista le interesaría mantener los precios? Porque es importante acordarse en términos conceptuales que el monopolista trabaja en la parte elástica de la curva. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el monopolista fija sus precios en la parte elástica de la curva de demanda, porque cuando aumenta su precio, al hacer la maximización del precio, se aumenta un poco más la cantidad que gana, el ingreso que tiene por el aumento del precio, no se equipara al egreso de cantidad demandada que tiene. Entonces, cambios pequeños en el precio implican cambios grandes en la cantidad. Por eso, el monopolista prefiere no traspasar ese incremento del costo al consumidor final. El segundo efecto, que es el efecto de la pérdida de bienestar social, se da a través de la interacción entre el esquema de competencia que está ahí como N, que es del índice de Lerner, perdón, como L, que es del índice de Lerner, y la elasticidad de la demanda, que es la N que está ahí, ¿no es cierto? Elasticidad precio de la demanda. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando estamos en un modelo de competencia perfecta, tenemos que Lerner es igual a cero, por ende esta interacción entre la elasticidad y la competencia es cero, entonces no existe una afectación al margen del comprador intermedio. Y esto es fácil de ver. Si es que el consumidor intermedio estaba antes en competencia perfecta y le subo, quiere decir que sus márgenes eran cero. En competencia perfecta el margen es igual a cero. Si ahora yo le subo el costo del insumo, quiere decir que
el comprador intermedio tiene que subir su precio para que iguale al costo. Por ende, pasa de tener cero margen a tener cero margen después del incremento en el precio. No hay un cambio en su margen. Entonces es cero la afectación al margen que tiene el comprador indirecto. ¿Qué pasa en monopolio? En monopolio el índice Lerner es 1 sobre la elasticidad. Entonces si multiplico la elasticidad por 1 por la elasticidad me da 1. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la pérdida del margen que tendría el monopolio prácticamente asume todo el incremento en el precio y lo traspasa y no lo traspasa hacia el consumidor final, sino que pierde margen. Entonces toda la afectación del mercado es asumido por el monopolista. Entonces lo que quiero concluir aquí para que un poquito me sigan es que en los dos extremos del mercado tenemos la competencia perfecta donde el comprador intermedio no asume nada del incremento en el costo, sino que asumen los consumidores a través de la tasa de traspaso del sobreprecio. Y en el monopolio, los consumidores no llegan a sentir el incremento en el precio, sino que el monopolista absorbe todo ese daño causado por el cartel a través de su pérdida de margen. Entonces, en competencia perfecta, el cartel debería retribuir a través de un proceso civil a los consumidores, siempre y cuando el comprador directo esté operando en competencia perfecta. Y en el caso de que la empresa sea monopólica, el cartel debería retribuir únicamente al monopolio todo el daño causado en el mercado y marginalmente a los consumidores. Y ese pago marginal a los consumidores se da a través de la multa impuesta por las autoridades de competencia. Un poquito enmarcado todo esto, el análisis teórico de cómo se genera la afectación en el mercado por parte de los carteles. Primero vemos que son altamente nocivos, ¿no? Primero generan una pérdida de bienestar social que no genera ninguna otra práctica anticompetitiva tipificada en ninguna ley, por eso es que son per se ilegales y por eso es que tienen las multas más altas. Segundo, generan pérdidas no solamente a un consumidor final, sino a consumidores intermedios, que muchas veces las pérdidas son invisibles para las autoridades de competencia, que están más enfocadas en analizar la pérdida del mercado. Ahora, ya habiendo contextualizado eso, revisemos cuáles serían las afectaciones del mercado del cartel de las tasas de interés LIBOR y Eurolibor en Europa. Vamos a ir por afectados, que están en los ejes verticales, y los indicadores en los ejes horizontales, ¿no? ¿Qué pasa con las grandes empresas? ¿Cómo es la tasa de traslado de precio de ellos? En el caso de las tasas de interés, que se llama, que para nosotros los economistas las llamamos como el costo de oportunidad del dinero, el precio del dinero, nosotros no podemos asumir digamos las empresas grandes, en este caso que están emitiendo deuda en mercados bursátiles financieros, no pueden establecer una tasa de interés por debajo de la tasa Eurolibor o tal vez eliminar o asumir cierta parte de esa incremento en la tasa de interés, porque estarían generando deuda que no es eficiente, ¿no? Nadie les compraría su deuda si es que está por debajo de una deuda con una tasa de interés más alta. Entonces la tasa de traspaso del precio es bastante alta a través de la emisión de deuda. ¿Qué pasa con la elasticidad precio de la demanda? Cuando hablamos de grandes empresas, digamos de empresas en el sector de la electricidad, telefónicas, petroleras, etcétera, casi siempre están operando en mercados con baja competencia, tendiendo hacia oligopolios o hacia incluso monopolios, ¿no? Entonces, la elasticidad precio de la demanda en estos sectores es la demanda es bastante elástica porque, como dijimos, mientras más estoy operando hacia el benchmark del monopolio, estoy operando cada vez en la parte más elástica de la curva de demanda, por ende hay una elasticidad grande. Al haber una elasticidad grande, yo no puedo traspasar los costos, los incrementos en los costos. ¿Cómo es el grado de competencia dentro de los mercados donde se desenvuelven las grandes empresas? Es casi cero, o sea, casi no hay competencia. Tenemos pocas, en todo lado tenemos pocas telefónicas, tenemos pocas petroleras, pocas empresas generadoras de eléctricas, etcétera. Entonces, tienden más hacia operar hacia un monopolio, y el hecho de que tiendan más hacia operar hacia un monopolio quiere decir que cualquier incremento en el costo de sus insumos es asumido por ellos. Y por último, la afectación al consumidor final. En el caso de las grandes empresas, la mayor parte del incremento en las tasas de interés son absorbidas por ellos mismos por todo lo que hemos hablado hasta ahora.
Entonces realmente el cliente de una telefónica, el cliente de una cementera, el cliente de una petrolera no siente el impacto del cartel en la tasa de interés, sino que es asumido por las grandes empresas. Así que por este lado el impacto al consumidor es mínimo, pero el impacto a las empresas productivas es bastante grande, ¿no? Vamos ahora con los instrumentos financieros globales. ¿Qué son estos? Son instrumentos, se llaman derivados financieros, que lo que hacen es, de cierta manera, usar las tasas de interés referenciales para juntar un grupo de activos, empaquetarlos y venderlos como un producto diferente, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Primero, la tasa de traslado de precio es alta. Sí, porque si es que sube la LIBOR, que es la tasa referencial, yo voy a tener que en mis derivados cobrar una tasa más alta de la LIBOR. Y la proporción es de 1 a 1. Me sube a mí la LIBOR un punto porcentual y mi derivado va a tener una tasa de interés igual a la LIBOR más el punto porcentual que se aumentó, ¿no? Entonces sí, hay una tasa de traslado bastante alta. Elasticidad de precio de la demanda. En el tema de mercados financieros es bastante elástica la demanda, porque aquí depende también de las decisiones de los consumidores. Si es que la tasa de interés es muy alta en un mercado financiero, los consumidores no es que reemplazan la decisión de consumo por otro activo financiero, sino que pueden incluso optar por otros tipos de inversiones, como inversiones productivas, inversiones, digamos, que no dependan tanto de la fluctuación del mercado, etcétera. Entonces es un mercado bastante elástico. Por ende, al ser un mercado bastante elástico, no existe mucho traspaso del incremento de la tasa de interés hacia el consumidor final. Grado de competencia es bastante alto porque todo el mundo puede sacar sus propios activos financieros, ¿no? Tenemos bancos inmobiliarios que generan cartera inmobiliaria y la venden, ¿no? Igual activos futuros, tenemos swaps, etcétera. Entonces existe un sinnúmero de instrumentos financieros a los que se puede acceder. Entonces una competencia bastante grande y las personas que generan digamos las instituciones que generan estos activos financieros son bastantes, no es únicamente 2 o 3 corporaciones grandes. Entonces, al tener un gran grado de competencia, elasticidad, digamos, mercados bastante elásticos y una tasa de traslado alta, la afectación al consumidor final sí es alta en este caso. ¿Por qué? Porque cualquier persona que quiera realizar una inversión en un activo va a tener que pagar una tasa mucho más alta, ¿no? Y por ende va a haber una afectación que se difume mucho más rápido. La banca inmobiliaria, que estuvo de moda en Europa hasta pocos años. La tasa de traslado del precio, o sea, si es que la banca inmobiliaria capta dinero a través de sus operaciones, pero al pagar esta tasa de interés, siempre va a estar atada a la Eurolibor, por ende, una subida en un punto porcentual en la captación que ellos tengan la van a traspasar al cliente final a través de las hipotecas que ellos hacen. Captan dinero caro, colocan dinero caro. Entonces, la tasa de traspaso de precios es bastante alta. Elasticidad de precio de la demanda. Es un mercado bastante elástico, ¿no? ¿Por qué? Porque la decisión de adquirir un préstamo inmobiliario no es que se sustituye por otra convicción de inversión. En vez de adquirir una casa, adquiero un carro o adquiero una empresa, etcétera. No, sino que cuando las tasas de interés son sumamente altas, las personas más bien desisten de endeudarse, ¿no? Entonces es un mercado bastante inelástico, por ende la tasa de traspaso de la tasa de interés no es tan directa hacia el consumidor. La afectación al consumidor final, en hipotecario es totalmente alta, ¿no? Si es que yo me endeudo con una tasa de interés variable que depende de la Eurolibor y hay unos bancos coludiendo para que la Eurolibor suba, a la final al que le están afectando es a mí, porque yo voy a pagar un interés sobre ese Eurolibor y me va a afectar directamente a mi bolsillo. Y por último, los bancos fuera del cartel. Y esto es bastante, yo le pongo este de último porque es casi imperceptible el daño que tienen ellos, porque les afecta porque la Eurolibor como concepto es una tasa interbancaria. ¿Qué quiere decir? Que cuando un banco necesita liquidez, lo que hace es pedirle un préstamo a otro banco
y este otro banco le da una tasa, que es la tasa del Eurolibor, y el segundo banco le paga al siguiente día. Entonces son préstamos que son sumamente libres de riesgo y que son bastante ágiles y bastante comunes. Entonces por eso es que la tasa es tan baja. Pero si yo soy un banco que no participaba en el cartel y le pido un préstamo a uno de los bancos coludidos, me va a afectar porque voy a tener que pagar una tasa mucho más alta. El traspaso de este impacto, digamos, a través de la tasa de traslado de precios es bajo, porque como son operaciones tan esporádicas y tan rápidas, no es que me influyen los esquemas de costos de los bancos, entonces no hay una tasa de traspaso alta. Sí, el mercado es bastante elástico, ¿no? Porque existen varias opciones, bueno, aquí no tantas, pero digamos que en Europa existen varias opciones a las que yo puedo ir a un banco a pedir un préstamo y ahí sí hay una competencia en las tasas de interés. Entonces es una demanda bastante elástica. Si me sumo un punto porcentual, tal vez pierda de colocar varios millones de euros, entonces no voy a traspasar mucho ese incremento en los costos. Son mercados relativamente competitivos. A diferencia de aquí, allá hay bastantes bancos y compiten bastante entre ellos en colocación, captación, etcétera. Y en función de todo esto vemos que la afectación al mercado por esta subida, la afectación que se genera a través de los bancos fuera del cartel al consumidor final es casi nula. Pero lo importante de esto es ver a todos los actores que este tipo de cartel está afectando, ¿no? Incluso cuando uno habla de riesgo país y deuda que pueda adquirir una nación, todo ese tipo de instrumentos financieros se basan en tasas referenciales. Pueden ser la tasa del Tesoro Nacional de Estados Unidos, que es la que se cotiza en bolsas americanas, y en este caso la tasa, digamos, referencial es la Eurolibor. Entonces casi todos los instrumentos, casi todas las operaciones crediticias fueron afectadas por este tipo de cartel, y por eso la importancia de esto. Y por eso es que en Europa la han llamado la gran estafa bancaria del siglo, digamos, europea, ¿no? Si vale la aclaración debido a la crisis bancaria del 2010 en Estados Unidos. Esa ha sido la presentación, espero que me haya hecho entender porque es algo bastante complicado hasta para mí. Gracias.